Historias de Melk, la historia a grosso modo. Saludos amigos. Antes que nada, vamos a hacer un comentario sobre lo que ocurrió en el episodio pasado, que metí la pata un poquito. Os comenté que Croacia tiene forma de boomerang y que los serbocroatas estaban en las dos puntas. Bueno, realmente no es bien así. En la punta de arriba sí, que es Eslavonia, pero no están bien en la punta de abajo. Es más bien en la parte interior de este boomerang. ¿Por dónde lo cogerías con la mano? Pues en esta parte interior, tirando hacia el sur, eso es la Krajina. Dije que era la punta de abajo, pero no es así, porque la punta de abajo es la zona de la Dalmacia, que es donde está Split, donde está Dubrovnik, y esa zona no las controlaban. Mil perdones. Bueno, ahora ya entramos en el episodio de hoy. Bueno, un momento, vamos a explicar de dónde venimos. Si no has escuchado los episodios anteriores, te recomiendo que los escucharas porque todo va relacionado. Venimos de que ha habido unos acuerdos de paz, más bien es un alto el fuego. La guerra, en teoría, continúa entre Croacia y los serbocroatas. Ahora mismo están en este alto el fuego y este alto el fuego durará hasta 1995. Pero bueno, ya llegaremos. Hoy vamos a Bosnia. Hoy es el capítulo más duro. Es aquí donde todo explotó. Aquí vivían serbios, croatas y bosnios. Aquí vivían las tres etnias juntas. No es como en Croacia, que vivían en zonas, los serbocroatas vivían en zonas muy delimitadas. No, aquí están todos mezclados. Y vamos a ver cómo esa convivencia saltó por los aires. Esta serie sobre Yugoslavia yo me la he planteado como si fuera un menú de un restaurante. En el primer episodio tuvisteis los entrantes. El segundo episodio sobre Croacia sería el primer plato, una sopa, una ensalada. Pues ahora viene el plato fuerte. Ahora viene el entrecot. Coged la mochila. Coged un abrigo, que en Sarajevo hace mucho frío. Empezamos. Bosnia. Bosnia es volver a la pizza. Vamos a pensar en una pizza. Vamos a pensar que cada etnia es un ingrediente. Pues están todos mezclados. Son los tres pueblos: bosnios, croatas y serbios. Tienen tres religiones distintas. Los croatas son católicos, los serbios son ortodoxos y los bosnios o bosniacos, como también los llaman, son musulmanes. Y ahora ¿qué hacen musulmanes aquí en Europa? ¿Qué ha pasado? Bueno, esto viene ya de la época del Imperio Otomano. El Imperio Otomano dominó toda la zona de la península de los Balcanes. Ya sabéis que se quedaron a las puertas de Viena. Y los bosníacos son eslavos, como los otros pueblos, que se convirtieron al Islam. Pues los bosníacos son los descendientes de estos convertidos, de estos musulmanes. Pues aquí viven todos mezclados. No hay zonas étnicamente de un lado o de otro.
todos los pueblos, viven serbios, viven bosnios, viven croatas. Los croatas sí que están un poquito más en una zona concreta, que es en la zona que se acerca más a Croacia. Pero los otros dos no, los otros dos sí que están bastante mezclados. Y ahora, ¿cómo es Bosnia geográficamente? Porque esto también es muy importante para esta historia. Porque Bosnia no es una llanura, es un país muy montañoso, muy selvático. No sería la palabra selvático, pero está llena de bosques. Me gustaría que hicierais un ejercicio y es abrir el Google Maps y dirigiros a Bosnia. Veis que es todo verde. Es que es todo lleno de bosques. Es un país muy frío. Pensad que en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, se hicieron las Olimpiadas de Invierno de 1984. O sea, allí tenemos pistas de esquí. Por lo tanto, es una zona muy montañosa, con pequeñas ciudades y muchas aldeas, muchos pueblos pequeños, aislados. Y nos metemos en las elecciones de 1990, estas que fueron las primeras libres. Pues como en el resto de Yugoslavia, ganan los partidos nacionalistas, pero como hay 3 etnias mayoritarias, el voto se reparte entre los partidos nacionalistas de estas etnias. Y aún no se ha dicho cómo están repartidas estas etnias cuantitativamente. Mira, tenemos de los bosniacos, que es la mayoritaria, que son el 43%, los musulmanes. Tenemos a los bosnio-croatas, que son un 17%. Y tenemos a los serbo-bosnios, es que hay que llamarlos así, son un 31%. Porque no puedo decir bosnios, serbios y croatas, porque si no también nos puede llevar a engaño. Estos son los bosnio-croatas y los serbo-bosnios. Y luego tenemos un 5% que se declaran yugoslavos, que no quieren pertenecer a ninguna de las etnias. Pues el voto se divide de esta manera. Es un gobierno bastante complicado, o sea, un parlamento bastante complicado. Tienen el discurso nacionalista muy duro, pero por todas las partes. Tenemos como al líder de la oposición, que es el serbo-bosnio Radovan Karadzic, que imaginad cómo está el ambiente, que en una intervención suya en el Parlamento de Bosnia y Herzegovina, acusa al presidente Alija Izetbegović de que va a llevar el país a la guerra. O sea, el discurso es bastante belicista. Bueno, pues tal como está la cosa, con Eslovenia independizada, con Croacia independizada, con Macedonia independizada, Bosnia quiere hacer un referéndum para la independencia, porque ve que si Bosnia-Herzegovina se queda en Yugoslavia, se convertirá en un títere de Serbia. Pero ¿qué pasa? Que los serbo-bosnios no quieren hacer este referéndum, porque saben que lo van a perder. Porque tanto los bosnios como los bosnio-croatas votarán a favor de independizarse, y los serbo-bosnios no. Por lo tanto, cuando se hace este referéndum de independencia en 1992,
los serbobosnios lo boicotean. Gana el sí, por una aplastante mayoría. Pero claro, los serbobosnios no han votado. Y el presidente Izetbegović declara la independencia. Y el ambiente, venimos de la guerra de Croacia, el ambiente está muy crispado, pero incluso en la población civil hay manifestaciones en contra de los políticos, porque ven que los van a llevar a la guerra. En una de estas manifestaciones, estos manifestantes han llegado a entrar al Parlamento a criticar a los políticos. Pues en una de estas manifestaciones, ya celebrado el referéndum, unos francotiradores serbobosnios desde un hotel disparan contra la manifestación. Hay 2 muertos. Suada Dilberović y Olga Sučić. Estas son las primeras víctimas, las del conflicto de la guerra de Bosnia, son consideradas las primeras víctimas. Los serbobosnios ya estaban preparados. Ya tenían pensado qué es lo que iban a hacer. Han bloqueado muchas calles, han cortado carreteras, han tomado edificios y ahora el país se ha partido en 3. Todo empieza en Sarajevo. Rápidamente, los serbobosnios se atrincheran en los barrios periféricos de la ciudad y en las colinas circundantes, porque Sarajevo está en un valle. Y desde las colinas de alrededor se controla toda la ciudad. Intentan tomar también el centro de Sarajevo. Pero aquí la policía y las milicias bosnias lo impiden. Y hay que decir también que habían ciudadanos serbobosnios que vivían en el centro, lucharon codo con codo con los defensores bosnios. Todo sucede muy rápido. Radovan Karadzic crea la República Srpska. Crean su propio país dentro de Bosnia. La República Srpska tiene un apoyo total de Serbia. Pero Yugoslavia, como país, no puede intervenir porque Bosnia es reconocida internacionalmente muy pronto. Y entonces lo que hacen es que todas las tropas serbias de Bosnia que estaban en el ejército les dejan irse para que se integren dentro de las milicias serbo-bosnias. Los oficiales también. Y el que se va a hacer cargo de estas milicias, de este ejército, porque estos sí que son soldados entrenados, es el coronel general Ratko Mladić. Les dan un montón de armas, de artillería, toda la logística para que luchen contra el gobierno bosnio. Tienen un objetivo: conectar todos los territorios serbios que hay en Bosnia. Pero es muy relativo, porque los territorios serbios están enganchados unos con otros con territorios musulmanes. Como os he dicho antes, no hay una zona concreta que podamos decir que es Serbo-Bosnia. Es que este pueblo hay más serbo-bosnios, pero en el pueblo de al lado hay más musulmanes y en el otro pueblo es un 50-50.
entonces lo que quieren hacer es limpiar las zonas. Estamos ya en abril de 1992. Quieren expulsar a los que no son serbios. Ahora empieza la limpieza étnica en Bosnia. Tenemos 3 milicias, los serbo-bosnios, tenemos al ejército bosnio y tenemos a los croatas, a los bosnio-croatas. Los bosnio-croatas y los bosnios luchan juntos. Luchan contra los agresores serbo-bosnios. Como bien comentábamos, el Sarajevo, el centro, está en manos del gobierno bosnio, del gobierno musulmán, con la ayuda de los croatas, y los serbo-bosnios ya controlan los barrios periféricos, controlan las colinas circundantes y empiezan a controlar mucho territorio dentro de Bosnia. Porque son gente preparada, porque son gente que viene del ejército, y empieza la guerra más cruenta. Las limpiezas étnicas empiezan a sacar a gente de sus casas y a echarlos y a matarlos a muchísimos. Se queman pueblos enteros para que nunca puedan volver a sus casas. Pero aquí hay una cosa que nos va a tocar un poco la cabeza y decir: un momento, ¿qué ha pasado? Los bosnio-croatas controlan la zona más o menos cercana a Croacia. Esta zona creo que es la Herzegovina. Tienen un montón de tropas de bosnios que luchan con ellos. Pero es que en marzo de 1991 hubo un acuerdo secreto entre Franjo Tuđman, el líder croata, y Slobodan Milošević. Este es el acuerdo de Karađorđevo. En este acuerdo se repartía en Bosnia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que entra en vigor. Croatas entran en Bosnia, el ejército croata, y las milicias de los bosnio-croatas, que estaban luchando mano a mano con soldados bosnios, se revuelven y atacan a estos bosnios. Los hacen prisioneros. A todos los bosnios que tenían en sus filas, los hacen prisioneros. Los bosnio-croatas traicionan a los musulmanes. Estos bosnio-croatas se llevan a los bosnios, a los musulmanes, se los llevan a campos de prisioneros. Hay imágenes sobre esto en las recomendaciones que os voy a hacer al final del programa. Se ven imágenes de estos prisioneros y en qué condiciones estaban. Son miles los que se llevan. Izetbegović alucina con esto. No se lo esperaba, porque ahora ya los serbobosnios no están luchando contra los croatas, ahora están luchando solamente contra los musulmanes. Después de este varapalo que se han llevado los musulmanes, reaccionan y aguantan la embestida de los croatas. Si recordáis, para los que sois de España, la ONU envió multitud de cascos azules allí a Bosnia y Herzegovina, y las tropas españolas, la gran mayoría, estaban destinadas en Mostar. Mostar es una ciudad histórica de Bosnia, con un famoso puente
que este puente fue derribado, fue bombardeado desde las afueras. Mostar era la ciudad bosniaca y desde las afueras lo iban bombardeando y atacando. Quien atacaban no eran los serbobosnios, eran los bosnios croatas. Y eso creo que es bastante desconocido. Pues aquí hay un montón de follón de grupos pequeños que atacan unos a otros, que hay alianzas, hay traiciones, hay acuerdos de altos el fuego que duran 2 semanas. Es un caos absoluto, pero quien sufre todo esto es la población civil. Es la que está pagando el precio. Es la que tú vives en tu casa, en el campo, y ves venir un jeep con 4 o 5 personas. Ves que van armados con sus Kalashnikov, pero es que pueden ser de cualquier facción. Pueden ser que tú seas un bosnio y estos que vengan sean unos serbios, sean bosnios también, que sean de tu gente, o pueden ser bosnio-croatas y son igual de salvajes que los serbo-bosnios. Os voy a poner un ejemplo del caos que es esta guerra. Cuando empieza todo el follón, hay un cuartel en Sarajevo. En este cuartel hay soldados serbios y mientras están bombardeando la ciudad, Sarajevo está sitiada. Este cuartel, que la mayoría de los soldados son serbios, lo cercan las tropas del gobierno, las tropas musulmanas, y se quedan allí encerrados. No pueden salir, intercambios de tiros, lo tienen muy jodido esta gente en el cuartel. Y esta gente era del ejército yugoslavo, o sea, no... A estos les pilló de sorpresa todo esto. Bueno, pues en muchas conversaciones, en muchas reuniones, pues hay una que Izetbegovic va a Lisboa, pues para reunirse con gente, y cuando vuelve a Sarajevo, lo pillan los serbios en el aeropuerto. O sea, pillan al presidente del gobierno contrario, o sea, el presidente de sus enemigos, lo pillan. Lo tienen los serbios. Por otro lado, hay soldados que están cercados, que se han convertido en rehenes en Sarajevo, que pertenecen al ejército yugoslavo y están rodeados por tropas bosniacas. Al final tienen que hacer un canje. Hay un momento del canje que casi los bosniacos lo rompen porque están saliendo más soldados de los que creían que tenían que salir. Casi matan al presidente, casi muere el general también que estaba destinado en este cuartel. Es un caos, un desastre, todo, que no sabes... Es que puedes ir por la calle que te peguen un tiro y a lo mejor el que te ha pegado el tiro es de los tuyos. Bueno, esto es para que entendáis el nivel de desconcierto y descontrol que hay. Ahora vamos a hablar del sitio de Sarajevo. Sarajevo dicen que es el sitio más largo de la historia moderna. 4 años. 4 años sin agua, sin luz, sin comida apenas, con bombardeos diarios desde las colinas con artillería, con francotiradores desde las colinas y edificios altos de la ciudad, de los alrededores. Estos francotiradores sembraron el terror en la ciudad. Había una avenida
en la que, no sé, me imagino una avenida un poco ancha, desde que las montañas disparaban a la gente, o desde los edificios, y los cascos azules no podían hacer nada. 4 años con estos francotiradores matando gente. Salir a comprar el pan era una odisea. Tenían que hacer, según cómo ponían autobuses o ponían coches y hacían como un camino y tú pasabas entre estos dos, o sea, como coches a un lado, coches al otro, tú pasabas por el medio y que por suerte no te viera este francotirador y no te matara. La ciudad es un infierno. Hemos dicho que es un país muy frío. El invierno, pues imaginaros, sin calefacción, sin luz. Durante la guerra, el 65% de los edificios fueron muy dañados o destruidos, incluyendo hospitales, escuelas. Los serbobosnios no tenían ningún... A ver, era el ejército dominante. No tenían rival en esto. Mientras ellos tenían artillería, tenían tanques, tenían de todo, los musulmanes, los bosnios, no tenían nada de esto. Hicieron matanzas en mercados. Cuando veían que se reunía gente en un sitio, a la que localizaban a la gente, pues lanzaban artillería contra ellos. Murió muchísimos civiles. Se habla de unos 10.000 muertos solo en la ciudad de Sarajevo, la mayoría de ellos civiles. Y esto, estamos así durante varios años. La comunidad internacional veía lo que ocurría, pero realmente no hacían nada. Estos cascos azules estaban allí para intentar evitar que pasaran, pero nunca entraban en combate. Nunca entraban en combate porque se los prohibían las órdenes que tenían. Estos son cosas de política, ya sabéis. Los Estados Unidos cogerán el timón. Llegará un momento... Mira que yo no soy fan de Estados Unidos. Las historias en las que normalmente salen no tienen muchas cosas a su favor que decir. Pero en este caso, viendo que la ONU no hacía nada por pararle los pies a los serbobosnios, que sabemos que detrás está Slobodan Milosevic desde Serbia, que realmente es quien manda, pues Estados Unidos coge el teléfono, llama a Tudjman y le dice que qué coño estás haciendo. Si quieres en algún momento tener apoyo internacional, porque el relato va a ser que los serbios son los malos, pero como tú continúes con esta política, los malos también vais a ser vosotros. Porque si algún día tú quieres recuperar la Krajina, que recordar que está en manos de los serbo-croatas, tiene casi un 20% del territorio de Croacia, las tropas serbo-croatas. Si quieres recuperar esta Krajina, te vas a tener que poner de acuerdo con los bosniacos, con los musulmanes, te vas a tener que poner de acuerdo y luchar los dos contra los serbobosnios. Tudjman le da más importancia a la Krajina que a lo que pueda ganar en Bosnia y dice que vale, que de acuerdo. Esto es el año 94, han estado 2 años luchando contra los musulmanes. Llegan a un acuerdo en el 94, Tudjman y Izetbegovic. Imaginar el palo que se ha tenido que tragar Izetbegovic, viendo cómo este tío
le había traicionado, su aliado se había vuelto contra él y ahora tenían que darle la mano. Y tenía que volverse a aliar con él. Pero es que si no estaban perdidos. Es que si no los bosnios no tenían para luchar contra los serbo-bosnios. Contra Karadzic y contra Mladic. La OTAN, o sea, Estados Unidos, les dice a los serbobosnios que dejen de bombardear Sarajevo o los bombardearán a ellos. Sí, los serbobosnios retiran la artillería. Pero no ha acabado ahí el tema. Hay varias zonas que la ONU las ha llamado safe area, áreas seguras. Que si tú entras allí, estás bajo protección de la ONU y en teoría no te va a pasar nada. Una de ellas es Gorazde. Tanques serbobosnios entran en Gorazde. La OTAN vuelve a amenazarlos. Vuelve a decir, saliros de ahí ya. ¿Y qué hace Mladic? 2 campos de tropas de la ONU, de los cascos azules, que estaban en las afueras de Gorazde, es rodeado por los serbobosnios. Ratko Mladic, a estas alturas, ya va un poquito a su aire. Ya no es el perro faldero de Radovan Karadzic, ya no es... Bueno, nunca ha sido el perro faldero, pero era un militar que trabajaba para un gobierno y ahora es más que eso, es un señor de la guerra. Al final llegan a un acuerdo y se retiran de Gorazde. No atacan a las tropas de la ONU, pero lo que te está diciendo Mladic es que él no le da miedo atacar a la ONU. Y la ONU, esta multitud de países, nunca responde. Solo responderán si son atacados ellos. En esta guerra hay multitud de masacres de paramilitares que entran en un pueblo y matan a todo el mundo. Pueblos pequeños. Aquí se hicieron muy famosos otra vez los Tigres de Arkan, aquel grupo que ya peleó en la guerra de Croacia, que a mí... Estos solían entrar en los pueblos una vez ya había pasado el ejército para hacer limpieza. A mí me recuerdan un poco a los Einsatzgruppen de los nazis. Entran en los pueblos para, una vez ya están pacificados, entre comillas, y masacran a todo el que pueden. El líder de ellos, Arkan, un criminal de guerra que buscado, es asesinado en el año 2000 en un hotel en Belgrado. No se sabe muy bien quién fue, si eran grupos criminales, si eran rivales políticos, pero pasó mejor vida. Pero volvamos a los pueblos en la guerra de Bosnia. Hay violaciones sistemáticas. Las violaciones sistemáticas ocurrieron en todos los bandos. Porque pasa algo, yo me vengo, él se venga de lo que tú has hecho, mi hermano se vengará de lo que tú me has hecho a mí. Bueno, lo que pasa en muchísimas guerras. Estas violaciones... Este es un temita delicado. Porque los serbobosnios... O sea, hubo violaciones por parte de todas las tropas, pero era algo como... Entro y lo hago. Pero es que los serbobosnios hicieron campos de violaciones. Cogían a las mujeres, se las llevaban a estos campos, las violaban repetidamente, intentaban que se quedaran embarazadas y una vez cuando ya estaban
a punto de parir o habían parido, hacían intercambios de prisioneros y las entregaban a los respectivos grupos que pertocaran. O sea, cogían a mujeres musulmanas, las violaban, las dejaban embarazadas y entonces la entregaban a los bosnios. ¿Qué buscaban haciendo esto? Pues aterrorizar a la población civil, romper las estructuras familiares y sociales de estas mujeres cuando volvieran a su casa, que querían generar estigma y rechazo dentro de las propias comunidades, o incluso impedir que estas víctimas regresaran a sus hogares o que sus familias les aceptaran. El objetivo era provocar un trauma duradero, que este trauma no acabara con el final de la guerra, y en parte también con una visión muy patriarcal de esto. Decían que estos niños que nacieran serían serbios, porque quien manda es el padre. Entramos en la masacre más famosa de lo ocurrido en esta guerra, que es calificado como un acto de genocidio, que fue la masacre de Srebrenica. Es 1995. Srebrenica es un enclave musulmán rodeado de zonas serbias, y allí todo musulmán que puede por esa zona se mete en Srebrenica, porque es la única zona segura, porque militares de la ONU 2 años antes, en 1993, la habían declarado como zona protegida por la ONU, una safe area. Esto lo hizo un general francés, pero lo hizo por su propia voluntad, ya que no tenía... Lo hizo porque se vio un poco acorralado, viendo cómo entró en la ciudad, viendo en qué situación estaba, que le pedían que no se fuera, no le dejaban irse. Y entonces la declaró como área segura. Había cerca de 30.000 personas allí. Pues esta zona, en 1995, es rodeada por las tropas de Ratko Mladic. Dicen que van a entrar, que no van a hacer nada, que no van a hacer daño a nadie, pero que los musulmanes, las tropas bosnias que están dentro, deben entregar las armas. Al final se llega a un acuerdo y los musulmanes deponen las armas. Les decían que les iban a dejar que se fueran a otro sitio, pero Srebrenica se iba a convertir en una ciudad serbia. Os dejaremos iros, pero la ciudad es nuestra, el pueblo es nuestro. Entran las tropas serbo-bosnias, cogen a las mujeres, cogen a los niños pequeños, cogen a los ancianos y los empiezan a subir en autobuses durante unos días para que vayan a zonas controladas por los bosnios. Pero no se llevan a todo el mundo. A los hombres y a los jóvenes se los llevan aparte. Durante los siguientes días asesinan a más de 8.000 hombres y muchachos. Las tropas de la ONU no pueden hacer nada porque eran unas tropas holandesas. Incluso el gobierno de Países Bajos tuvo que dimitir después de este escándalo. No hicieron nada, tenían las manos atadas y se marcharon de Srebrenica, dejando tiradas a todos los bosnios allí. Un poco como pasó en Ruanda con los hutus y los tutsis.
Hay imágenes de gente que se lo vio venir y antes de que pasara huían de la ciudad. Claro, como os he dicho que es todo bosque, pues a nada que sales de un pueblo o algo ya estás en bosques. Entonces, más de 10.000 personas iban huyendo por estos bosques, por estas colinas, pasando por campos minados. Imaginad el terror. Y los serbobosnios, llamándolos desde las carreteras, que bajaran, que se entregaran. Donde escuchaban ruido, los serbobosnios lanzaban ataques de artillería. Mucha gente se suicidó en este periplo de las colinas, porque preferían suicidarse antes que caer en manos de los serbobosnios, porque sabían lo que les iba a pasar. Pues después de Srebrenica, que esto saltó a las noticias de todo el mundo, Occidente reacciona. Y una de las gotas que colmó el vaso fue otro ataque a un mercado en Sarajevo, en el que hubo 37 muertos. La OTAN empieza a bombardear las posiciones serbias. Los serbobosnios empiezan a ceder terreno. Aquí ya los croatas y los bosnios empiezan a avanzar. Empiezan a avanzar porque realmente los bombardeos les están haciendo muchísimo daño a los serbobosnios. Les han roto todas las comunicaciones, no funciona ni un teléfono y el mapa está cambiando. Ahora la moral ha cambiado de lado. Ahora los bosnios y los croatas se ven más fuertes. Los croatas vienen con tanques también. Y se fuerza una negociación. Milosevic coge a Karadzic por banda y le dice: acepta la negociación o si no acabarás destruido. Y a todo esto, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el ejército croata ataca la Krajina y recupera todos los territorios que controlaban los serbocroatas en Croacia. Las tropas serbocroatas huyen, la mayor parte de la población civil también, pero lo que tienen la gente mayor, los ancianos, se negaban a abandonar sus casas. Decían que ellos de allí no se iban a mover, que habían nacido en esas casas y que de ahí no se iban a mover. Pues el ejército croata asesinó a cientos de ancianos. Estados Unidos hace que se sienten en una mesa de negociación los 3 presidentes de gobierno, Franjo Tuđman, Slobodan Milosevic y Izetbegović, para que se reúnan en Estados Unidos e intenten llegar a la paz. ¿Por qué va Milosevic si en teoría no tiene nada que ver? Bueno, porque Karadzic le ha dado poderes para que negocie por ellos. Porque Karadzic y Ratko Mladic están buscados por crímenes de guerra y ellos no se pueden sentar en una negociación. Pues hubo 20 días de negociación en lo que se llamó en los acuerdos de Dayton. ¿Dayton o Dayton? En los acuerdos de Dayton hubo 20 días de negociación. Dayton es una base aérea en mitad de la nada, en Ohio, y se lo llevaron allí para que, es que no se distrajeran con nada. Pues al final se llega a un acuerdo. Se crea lo que hoy conocemos como Bosnia-Herzegovina. Esta va a quedar partida en 2 entidades. Una que es la Federación Croata Musulmana
y la otra es la República Srpska. La Federación Croata Musulmana domina el 51% del territorio, la República Srpska domina el 49%. La verdad es que pues no le fue mal a la República Srpska, a los serbo-bosnios. No le fue mal porque ahora estaban perdiendo la guerra. Y agarrarse a este acuerdo, bastante bien les salió la jugada, porque ya tenían todas las de perder con la OTAN bombardeándolos. Pues ya han nacido Bosnia y Herzegovina, están en vigor estos acuerdos, o sea, es lo que conocemos hoy. Bosnia y Herzegovina es esto, la República Srpska y la Federación Croata Musulmana. Es un equilibrio muy frágil, es un parche, parece un poco. No sé si en el futuro esto se quedará en agua mojada, porque el odio sigue estando allí. No es un país en paz. Pero al menos sirvió para que se acabara el horror. Porque esta guerra fue muy cruel, muy dolorosa, y al menos ha dejado de morir gente. Pues no os levantéis de la mesa, que habéis acabado el segundo plato, pero queda el postre. El próximo episodio vamos a hablar de Kosovo. Va a ser el último episodio de esta serie y el final definitivo de lo que fue Yugoslavia. Volveremos a donde empezó todo. En Twitter, @melcaniano, con K. Bueno, la guerra de Bosnia. La guerra de Bosnia duró más de 3 años. Dejó más de 100.000 muertos, muchísimos de ellos civiles. De las víctimas civiles, el 83% eran bosniacos, musulmanes, el 10% serbios y un 5% eran croatas. Sobre el asedio de Sarajevo, me gustaría hacer un reconocimiento a Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden, que en ese momento, en el año 94, no estaba con la banda. Pues con un par cogió a su banda con los que iba tocando y se fueron a Sarajevo y dieron un pequeño concierto en una sala muy pequeñita. Un concierto que duró 20 minutos porque se fue la luz. Supongo que tenían generadores y se acabó la gasolina o algo así, y duró 20 minutos el concierto. Pero el tío con su banda cogieron y se metieron en mitad de una ciudad que estaba siendo bombardeada cada día. Chapó Mr. Dickinson porque qué valor el vuestro, de unos tíos montados en el dólar que no tenían ninguna necesidad. Cogieron y se fueron a una ciudad que está siendo bombardeada, a dar un concierto para levantar el ánimo de la gente. Bueno, también voy a dejaros unos deberes. Sobre Srebrenica tenéis una peli que está bastante bien. Esta la he visto. Se llama Quo Vadis Aida y explica una mujer que es traductora de la ONU y están en Srebrenica con su familia y las cosas que pasan allí. Es una peli que está bastante bien y refleja lo que ocurre en esta ciudad. Yo la peli que sí que quiero recomendar muy mucho es una peli norteamericana, pero norteamericana por el dinero, no por la gente que trabaja en ella. La gran mayoría son actores y el director creo que también es serbio. No estoy seguro, La película se llama Savior, del protagonista es Dennis Quaid, de una película del año 1998. Es la vida de un mercenario, podemos llamar, que es Dennis Quaid, que entra en la guerra por motivos personales
y explica cómo es la guerra en Bosnia. Muy, pero que muy recomendable. Esta fue una de esas películas. Bueno, es una de mis pelis bélicas favoritas. Di que es bélica, pero podemos decir que es bélica, pero sí, es que es un dramón. O sea, es una peli que es un dramón. Muy, muy, muy recomendable. Esta peli tuvo mucha influencia de que a mí me empezara a interesar este tema, porque te representa Bosnia de una manera muy fiel, porque llega un momento que no sabes quién es quién. Ves soldados y ya no sabes ni a quién pertenecen. Y como es algo que yo no aguanto, el no saber por qué pasa eso, es cuando me empecé a meter en esta historia. Y que es muy buena. O sea, si podéis, la veis. En España sé que está en Apple TV, es de pago. No sé, por otros medios si es encontrable. Bueno, ahora sí, los documentales en los que he visto son 6 documentales de la BBC que se llaman La muerte de Yugoslavia. Son unos documentales imprescindibles. O sea, están en YouTube, subtitulados en castellano. En serio, salen todos los protagonistas hablando. Sale Tudjman, sale Milosevic, salen los generales que estaban en el conflicto. Se contradicen unos a otros. O sea, son muy sinceros. Yo quitando a Tudjman y a Milosevic, que creo que hacen política en este documental, los demás los veo muy sinceros. Sale Karadzic. Salen generales croatas explicando lo que pasó con los bosnios. Sale, no sé si recordaréis que hubo unas imágenes que salieron en el 2017 de un general croata que estaba en el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia. Lo estaban juzgando por crímenes de guerra. Y este tío se suicidó en directo. Tenía un vasito con cianuro y se suicidó. Esto salió en todas las noticias. Bueno, pues este tío sale en este documental explicando qué es lo que hicieron. O sea, es una barbaridad de documental. Muchísimos podcasts que escuchéis sobre las guerras yugoslavas están basados en este documental. Ya os lo digo ahora. Bueno, es, como os he dicho, imprescindible. Espero que os esté gustando todo esto, toda esta historia. Lo siento por tener que desgranarla, pero como veis es muy compleja. Son muchos actores distintos, muchos subgrupos étnicos distintos. Ah, bueno, y otra cosa, si es que no lo he explicado, que es que estaban los bosnios croatas luchando contra los bosnios. Hasta ahí, más o menos claro. Pero es que habían bosnios croatas que se rebelaron contra esta situación, se pusieron del lado de los bosnios y luchaban contra los otros bosnio-croatas. Pero a su vez, habían un grupo de musulmanes que luchaban a favor del ejército serbo-bosnio. O sea, es un caos. No son dos grupos claros y A contra B, los rojos contra los blancos. No. Es que aquí es un pupurri de gente matándose unos a otros. En fin, que me estoy alargando demasiado. Que bueno, que si os está gustando, que le deis un like, dejéis un comentario para ayudar a la visibilidad. Ya solo queda uno, queda el de Kosovo, y explicaré un poco también qué ha pasado con todos los protagonistas de esta historia a día de hoy, cómo está cada uno, y más o menos cómo los países que eran Yugoslavia
qué ha ocurrido con ellos. Pues nada, ya sabéis, las canciones que suelo poner las tenéis en la lista de Spotify, que está un poquito más abajo. Si tiráis un poco para abajo, ahí donde está el corazón del me gusta, que le tenéis que dar, pues ahí un poquito más para abajo está en la lista de las canciones, el grupo de Telegram, etc, etc, etc. Pues nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Así que, adiós. Y soy Tony de Melk.